La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy pues continuamos precisamente hablando en el marco de lo que ha sido durante esta última semana, Carlos Alberto, el terremoto aquí en nuestro país. Y yo quiero que hoy pues continuemos esta conversación. Lo dijimos la semana anterior que íbamos a tener con nosotros un experto, Carlos Alberto. Antes de presentarle de mi parte, yo quiero que usted nos salude desde la mesa de estudio. El saludo cordial para usted, Marian, también para nuestros queridos y amables oyentes. Seguimos con el corazón roto por todo lo que ha pasado en las diferentes ciudades y departamentos los más afectados, el departamento de Chocó, el departamento de Risaralda, el departamento de Caldas, Quindío, Valle del Cauca. Definitivamente esto que ha pasado ha sido muy, pero muy duro. Es el movimiento de la tierra. A veces no estamos preparados para lo inesperado y siempre hemos hablado aquí de la prevención. La prevención salva vidas. Y hoy tenemos un experto, Mariano, hoy tenemos un experto y es el geólogo especialista en sismotectónica, con 28 años de experiencia, que nos va a hablar sobre las realidades de los sismos, de los terremotos. Necesitamos mucha orientación y en especial por personas expertas, porque, Marian, no nos digamos mentiras, en este momento hay mucha información falsa en las redes y se reenvía y entonces esto genera mucha más alarma y mucho más miedo del que ya hay, porque quienes sentimos el terremoto fue algo duro, quienes escuchamos el sonido de la tierra es algo que realmente nos tiene todavía impactados. Carlos Alberto, pues nos acompaña el geólogo Jairo Alonso Osorio, como bien usted nos lo acaba de destacar. Yo quiero mencionar que él tiene más de 28 años de experiencia en exploración de hidrocarburos, geología estructural, y él hoy nos va a hablar un poco del panorama de lo que ha pasado desde esa visión de experto, porque muchos estamos informados de lo que hemos visto en fragmentos de video. Entonces hoy le damos la bienvenida al geólogo Jairo. Gracias por aceptar la invitación. Marian, Carlos Alberto, muy buenos días y a todos los oyentes. Pues muchas gracias a usted por aceptar la invitación a nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Hablemos un poco de este estudio que usted realiza, digamos, en su universidad como geólogo. No he escuchado que sea una carrera muy, digamos, copiosa en los jóvenes, del gusto de los jóvenes, más administración de empresas y otras. ¿En qué momento se decide usted por la geología y en especial por esto de la sismotectónica, que es algo supremamente importante que lo ha llevado por estos 28 años de mucha experiencia? Bueno, Carlos Alberto, con respecto al porqué, pues es un poco simple. Yo, como conocen, en mi hoja de vida vengo de la ciudad de Manizales, soy geólogo de la Universidad de Caldas, pero desde la universidad muy vinculado con el Ingeominas que tiene en Manizales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico que cuida, digamos, el Parque Nacional y vigila el Parque Nacional Los Nevados. Esa vinculación, digamos, de la gente de Manizales con el observatorio es muy particular porque es casi un patrimonio de la ciudad y es bastante conocido. Por ende, en Manizales sí existe a nivel digamos, de gusto por muchos de los jóvenes, en el caso, digamos, en la época mía, por estudiar geología, precisamente por la vinculación y el conocimiento con el tema de los volcanes. Y yo pues soy hijo de las tragedias. Siendo niño me tocó la tragedia del Ruiz, así que lo viví siendo niño. Después el sismo del 79 también lo viví. Y obviamente después tragedias más recientes, ya siendo profesional, como la del eje cafetero, PAES, etcétera, etcétera. Entonces, siempre ha habido una vinculación, digamos, temática con respecto, por lo menos en mi caso, por las ganas de conocer acerca de la Tierra referida al volcán Nevado del Ruiz y la presencia del observatorio vulcanológico en la ciudad de Manizales. Carlos Alberto, pues aquí estamos escuchando a un experto y yo le quiero preguntar
y entrar en materia con lo que pasó, y es por qué se sintió tanto en Cali el sismo. Geólogo, cuéntenos usted el terremoto, y estando, por ejemplo, como epicentro Chocó, si bien afectó, es como si, no sé, uno pensaría que el tema de esa línea de la placa, pues es como si hubiese desembocado en Cali por algunas fallas que hay allí. Cuéntenos usted sobre esto, ¿cómo nos lo podría explicar para la ciudadanía que le escucha? Bueno, mira, digamos que el concepto es un poco, no complejo, sino un poco largo de explicar, pero en esencia lo que sucede es lo siguiente. El tema es que los sismos, como ya seguramente lo han escuchado durante toda la semana, son una liberación de energía, digamos que es un fenómeno natural que ocurre en zonas específicas que nosotros las denominamos fuentes sísmicas, y estas fuentes sísmicas tienen diferente naturaleza desde el punto de vista de los procesos geológicos que las generan. El caso específico del sismo que nos tocó esta semana está relacionado con una fuente sísmica que está asociada a un proceso profundo que ocurre al interior de la Tierra, cerca en el límite de lo que nosotros llamamos la litosfera, de la base de la litosfera, es donde termina la placa tectónica de Sudamérica en la parte profunda y donde comienza el manto. O sea, en esa interacción, cerca de 100 kilómetros de profundidad, ahí tenemos un proceso geológico que genera estas liberaciones de energía que nosotros las llamamos fuente sísmica. Esta fuente es una fuente que ya conocíamos desde hace muchísimo tiempo, que incluso en el entorno de la amenaza sísmica que se hace para la región, que es tal vez la región de Colombia que mejores estudios y más avanzados tiene con respecto a la amenaza, a la microzonificación sísmica, pues esta fuente es muy conocida y se sabía que era la fuente que potencialmente tenía la capacidad de generar tal vez la amenaza de mayor tamaño. Recuerda que la amenaza sísmica se mide por el tamaño del sismo que puede producir, el máximo que puede producir, y sobre los efectos que ese máximo puede causar en el territorio, ¿cierto? En el terreno. Entonces ahí es donde viene el tema de la diferencia entre Cali, Pereira, Armenia, Manizales. Si quisiéramos poner digamos, un paralelo. Y ahí tiene que ver es cómo responde el suelo local a ese estímulo que es la energía sísmica que viene proveniente de la fuente del terremoto. Entonces, O sea que los daños se pueden ocasionar, es cómo responde, digamos, la tierra, el terreno que hay donde están las edificaciones. Yo recuerdo, geólogo, que hace muchos años que tuve en mis manos un libro que hablaba sobre sismología. En un título grande en la pasta decía que los sismos no matan gente, lo que mata es las malas construcciones o el terreno inapropiado. Hablemos un poco al respecto. Carlos Alberto, y yo quiero añadir a su pregunta algo que estaba diciendo el geólogo, y él estaba hablando del suelo. Y aquí nosotros en Cali lo notamos, no es lo mismo como se sintió el terremoto en un barrio que en otro. O sea, esto puede sentirse, digamos, diferente. ¿Cuál es ese papel del suelo? Cuéntenos usted, geólogo. bueno, y si recuerdan, es exactamente lo que ocurrió en la ciudad de Armenia. O sea, estamos hablando de casos muy parecidos. Digamos que ahí tendríamos, si me lo permiten, hacer un poco extensa o extender un poco la pregunta para generar una respuesta un poco más concreta. Y es que tendríamos que hablar en general del concepto de amenaza, porque eso es lo que no se entiende mucho. O sea, ¿qué es realmente el concepto de amenaza y riesgo en este caso? Para este sismo, digamos, lo podemos contextualizar de la siguiente manera. Digamos, voy a poner un ejemplo medio tonto, pero que se usa mucho para entender el concepto. Y es, si ustedes, y lo voy a hacer con Bogotá, por ejemplo, en Bogotá nosotros tenemos zonas de la ciudad en las que es muy peligroso, por ejemplo, caminar en la noche. O sea, por ejemplo, la avenida Décima en Bogotá claramente es una zona donde es complicado ir a pie solo por ahí caminando en la noche. Eso, digamos, en términos generales, eso es una zona que presenta una amenaza por la posibilidad de que uno le puedan cometer un delito si se quiere. El siguiente concepto es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es cuando uno se hace vulnerable a la amenaza? Cuando yo me expongo a ella. Entonces, si yo me voy a caminar a las 10 de la noche por la avenida Décima de Bogotá solo, es muy probable que la amenaza se haga realidad y yo termine siendo atracado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el concepto de amenaza tiene que ver con el fenómeno. Entonces, en el caso de los sismos, el fenómeno amenazante es la producción de un sismo en una zona específica y eso se mide en términos de magnitud. Entonces, el tamaño del sismo máximo que se puede producir es la mayor amenaza que yo puedo recibir de la fuente. Digámosle, en este caso, esa fuente, el Ingeomina la bautizó la fuente del eje cafetero, hace mucho tiempo, fuente profunda del eje cafetero. Entonces, esta fuente profunda del eje cafetero
tiene una amenaza intrínseca, que es generar un sismo de magnitud 7.5 cada 150 años. Ese es el rango de amenaza que genera esa fuente para la región, ¿correcto? Entonces, ahora esa amenaza se traslada al territorio. Entonces, ahora vamos a Cali. Entonces, si ocurriera en el futuro, la amenaza se volviera real y ocurriera el sismo como recién ocurrió, yo en el territorio lo que voy a percibir es la propagación de la onda de ese sismo máximo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, el suelo es el que decide cómo amplifica o propaga la onda que está recibiendo. Entonces, cada suelo, cada tipo de roca, cada infraestructura que está sometida a esos suelos va a recibir diferencias en la manera en que la onda se propaga a través de ese suelo o de ese fragmento de roca que me toca como porción del territorio. Entonces, ahí la amenaza es donde se vuelve diferencial, y es que toda la zona recibe la misma energía sísmica que se va propagando, pero cada porción del suelo asume un comportamiento particular dependiendo de sus características físico-químicas, estructurales, etcétera, o sea, sobre su competencia. Entonces, hay suelos que son muy competentes para cierto tipo de ondas sísmicas, o sea, se portan muy bien. Eso quiere decir que absorben la onda o la manifiestan de una forma que incluso pueden reducir el efecto de amplificación, etcétera. Y hay otros suelos que son capaces incluso de amplificar la onda. Para eso, ejemplos muy sencillos que usan los académicos es cuando uno está en la casa y siente que pasa, por ejemplo, un carro o un camión por el frente de la casa y uno siente que solo vibra el vidrio, la casa no vibra. Entonces, el vidrio vibra porque la onda que propaga el desplazamiento del vehículo hace que ese vidrio entre en resonancia con ese tipo de ondas. El resto de elementos no. Entonces, en el suelo pasa lo mismo. Hay suelos que van a resonar, a moverse de una manera diferente a otros. A eso en términos técnicos se le llama aceleración. O sea, cada suelo va a recibir una aceleración, es decir, un tipo de movimiento diferente de acuerdo a su característica particular. Entonces ahí vienen los procesos que estamos hablando de amenaza. Entonces, ¿qué es la amenaza? Es la energía máxima que genera el sismo y cómo el suelo o mi porción de territorio amplifica o desamplifica la onda que va a pasar por ahí. Entonces, ahí viene el siguiente paso, que es lo que en ingeniería sísmica se llama el riesgo, que es multiplicar esas dos variables, amenaza y vulnerabilidad, que es el concepto más importante, que es el que asume la persona. Es decir, yo sé que mi suelo es un suelo que para sismos como este que ocurrió esta semana va a amplificar la onda. Entonces los ingenieros dicen, yo tengo que construir en ese suelo unas estructuras que sean capaces de aguantar ese estímulo adicional que es la onda sísmica. Es eso, hay que calcularlo, porque si no se calcula, yo construyo cualquier cosa y probablemente voy a subestimar la resistencia que requiero para aguantar la onda sísmica. Entonces, la vulnerabilidad se trata de saber el fenómeno y predecir lo que me puede pasar en un sitio específico y construir en concordancia algo que resista digamos, esa manifestación de energía. Entonces, a eso es lo que se llama riesgo sísmico. El riesgo sísmico es saber que la amenaza es X, que me va a pasar tal cosa en el suelo, y yo reduzco el riesgo minimizando la vulnerabilidad, es decir, haciéndome resistente. En el caso de que les hablaba de ir a la décima, yo puedo ir a la misma décima en la noche, pero voy escoltado, voy en un carro blindado, no me va a pasar absolutamente nada. O sea, no tengo ningún riesgo, estoy poco vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad de las ciudades depende de qué tanto conocimiento tengo yo de la amenaza y qué tanto yo construyo bien para soportar la amenaza que probablemente se me pueda presentar. Entonces, en el caso del sismo, claramente hubo zonas en las que la amenaza se manifestó y los procesos que ocurrieron en cada región particular, en algunos lugares hicieron daños, en otros lugares no, porque unas zonas estaban mejores protegidas que otras. Así de sencillo. Teólogo, aprovecho que usted mencionó la palabra magnitud y esto es lo que se ha escuchado, lo que muchos hemos visto en videos de redes sociales. Se habla de magnitud, de profundidad, de intensidad. Ya con la palabra epicentro yo creo que ya todos la conocemos, pero por favor que sea usted quien aterrice esto a la persona del común, a nosotros. ¿Qué significa esto de intensidad, profundidad, magnitud y cuál es la diferencia? Ok, entonces ahí vamos a las características de la fuente sísmica. ¿A dónde se producen los terremotos? En un sitio específico donde está ocurriendo un fenómeno geológico X, ¿cierto? Que no hay necesidad pues, de explicarlo en fondo. Pero esencialmente
en la zona del eje cafetero hay muchos sitios probables donde están ocurriendo fenómenos geológicos que producen sismos. ¿Listo? Eso se llama una fuente sísmica. Entonces, a esa fuente sísmica está asociada una magnitud. ¿Qué es la magnitud? Es el tamaño de la energía que ese fenómeno súbitamente puede producir. Entonces, los geólogos estudiamos ese tipo de cosas basados en las características de lo que encontramos en el terreno y en la medición usando redes sismológicas, etc. Entonces, por ejemplo, sabemos que la fuente sísmica profunda del eje cafetero, de acuerdo a las circunstancias previas al sismo, estamos hablando de previo al sismo, sabíamos que esa fuente podía llegar a producir un sismo máximo de 7.5. Eso es lo que se predijo desde que comenzamos en el 84 a hacer este tipo de predicciones de fuentes sísmicas. Entonces ya sabíamos que la magnitud máxima va a ser 7.5. ¿Eso qué quiere decir? Que el fenómeno geológico puede producir en un máximo una liberación de energía que equivale a la escala, a un valor de 7.5, que es una escala de energía. ¿Listo? Entonces, así se miden las fuentes sísmicas. Entonces, la magnitud es el tamaño del sismo, o sea, es la energía que el sismo lleva consigo posterior a la producción del evento. A eso llamamos magnitud. ¿Qué es la profundidad? Pues es simplemente con respecto a la superficie de la Tierra, donde ocurre el fenómeno. ¿A qué profundidad? ¿Por qué es importante la profundidad? Porque de ello depende también cómo se propagan las ondas. Cuando las ondas, el sismo es muy superficial, las ondas se propagan básicamente por la superficie, y eso genera un efecto diferente a cuando los sismos son profundos y se propagan a través de toda la litosfera, ¿cierto? Entonces ahí hay conceptos de propagación diferentes. Por eso son muy importantes para los geólogos, para los mineros, saber exactamente si las ondas son superficiales o las ondas vienen de un foco profundo, ¿cierto? En este caso tuvimos un sismo de magnitud máxima en un foco profundo. Eso quiere decir que la fenomenología de ese evento es diferente a si se hubiera ocurrido cerca de la superficie, por ejemplo, como ocurrió en Venezuela. Magnitudes parecidas, pero propagaciones superficiales, o magnitud parecida en este caso, pero por una propagación de un sismo profundo. ¿Y qué es la intensidad? Perdona que para terminar la pregunta, la intensidad tiene que ver, es otra escala en paralelo, que tiene que ver con los daños, a cómo ese sismo afecta a las personas y cómo afecta a la infraestructura. Entonces, dependiendo de cómo sea la afectación, hay una escala asociada a los daños o a la sensación que ese sismo causó en las personas. Por ejemplo, en este caso, esto es un sismo de intensidad alta en Cali porque hubo daños físicos, hubo colapsos, hubo miedo, hubo etcétera, etcétera. Entonces, eso le genera un valor de intensidad muy alto con respecto, por ejemplo, a Bogotá, donde sí se sintió, pero no hubo daños. Entonces, la intensidad en Bogotá fue menor, la intensidad en Cali fue mucho mayor. Geólogo, estábamos muy impactados en Colombia con lo ocurrido en Venezuela, en La Guaira, en el territorio venezolano. Estábamos siguiendo, digamos, que sorprendió también este doble terremoto a la población. Algunas personas tomaron medidas viendo lo que recientemente el 24 de junio pasó en Venezuela y se hicieron simulacros en muchas ciudades, muchas instituciones, muchas familias. Dijeron, la tierra se está moviendo porque también se ha escuchado sismos de alta intensidad en diferentes regiones. E incluso escuchaba este fin de semana en Granada, España, también en Malasia y en otros lugares también con intensidad muy alta. Aquí, digamos, nos sorprendió también este 10 de agosto este terremoto de 7.4 que realmente llegó en un momento en que las madres estaban despachando a sus niños, la gente estaba despierta y también la profundidad, como usted bien lo decía ahora, fue a más de 100 kilómetros de profundidad. Hablemos un poco entre las diferencias de ese terremoto de Venezuela o doble terremoto de Venezuela en La Guaira, que está para estudio de la ciencia, porque no es común que ocurra doble terremoto. Y aquí cuando hubo este cimbronazo en la ciudad de Cali, en la ciudad de Pereira, en Quibdó, en Buenaventura, bueno, en todas estas regiones donde más lo sentimos, pues realmente pensábamos que también iba a haber otro terremoto seguido. Lamentablemente a través de las redes hubo mucha especulación y por eso siempre en este programa Nuestro Oxígeno nos encanta tener personas serias con mucha experiencia para que le expliquen a ustedes, queridos y amables oyentes,
y este conocimiento dé un poco de tranquilidad y se derroten también esos mitos, esos engaños o esos metemiedos que muchas veces hay hoy a través de la tecnología. Hablemos un poco de esta diferencia para entender o comprender qué fue lo que pasó allá y qué pasó aquí en la profundidad, y a qué distancia más o menos y por qué están ocurriendo estos terremotos tan fuertes. Ok, Carlos Alberto. Mira, entonces, ahí, digamos, podemos poner en primera instancia el primer punto de comparación, y es que cada sismo individual de Venezuela y el sismo nuestro tienen magnitudes parecidas, ¿cierto? Eso es lo primero que llama la atención, que son 7.5, 7.4. Estamos en el mismo grado de magnitud. Eso quiere decir que estamos liberando la misma cantidad de energía. Hasta ahí son iguales, ¿cierto? Hasta ahí estamos hablando de cosas parecidas, homólogas, solo en el tamaño. Recuerden que la magnitud es tamaño, es energía, ¿listo? Es la cantidad de energía que está en el sismo, nada más. Y algo parecido Ahora, también es que estamos en la misma placa suramericana. bueno, digamos en el caso específico de la comparación de dos sismos, son procesos completamente diferentes. O sea, estamos en sistemas geológicos completamente diferentes. Lo que ocurrió para nosotros aquí en el occidente tiene que ver con un proceso diferente al que ocurrió en Venezuela. O sea, el problema que tenemos con este tipo de episodios es que uno termina haciendo analogías, o sea, el público en general termina haciendo analogías por un tema de vecindad espacial o temporal. Entonces, ocurre algo, por ejemplo, si mañana, por alguna razón, o digamos, previamente está aquí activo el volcán Puracé. Entonces, por analogía, uno dice tiene que ver una cosa con la otra, y es probable que sea así, pero no necesariamente lo es, ¿cierto? Entonces, en el caso de Venezuela y Colombia, por ser sismos que fueron tan cercanos en el tiempo, en el colectivo se crea una sensación de que son dependientes, de que hay una relación de dependencia, de que uno ocurrió y después ocurrió el otro, ¿cierto? Que tienen que ver con lo mismo. Y el problema, como decías ahorita, que en las redes se abusa un poco irresponsablemente de decir este tipo de cosas, y posteriormente pues crean una tercera versión, y es que va a haber otro y que está todo relacionado. O sea, en geología estos eventos son procesos diferentes. Al final estamos en un planeta dinámico que todo está conectado, ¿cierto? Es imposible que las cosas no ocurran en la armonía del planeta, o sea, todo tiene que ver con todo. Pero en el caso de los eventos sísmicos, los procesos per se que los generan son diferentes. Entonces, claramente, la fuente sísmica nuestra del eje cafetero profunda, que la corresponde a nosotros, está asociado a un proceso exclusivo nuestro del occidente. Es un proceso que nosotros compartimos con nuestros vecinos pacíficos, con Chile, con Perú, con Ecuador, en términos de parecerse el proceso, no necesariamente las magnitudes. Mire que Chile, por ejemplo, en procesos parecidos, tiene la posibilidad de generar sismos de mayor tamaño, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros estamos en una esquina, en la esquina norte del continente, donde los tamaños de los sismos comparados con Chile son menores. Aunque el proceso es parecido, la fenomenología local es particular, o sea, cada fuente tiene su propia personalidad, si se quiere llamar. En cambio, en Venezuela, lo que tenemos es un proceso de sismos superficiales que están relacionados a fallamiento. O sea, nosotros estamos relacionados a un proceso profundo que no tiene nada que ver con las fallas que están en superficie. Aquí, por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, en redes sociales que la falla de Cali, que la falla no sé qué, nada de eso es verdad. Eso no tiene nada que ver con lo que nos ocurrió. El proceso de nosotros es de carácter profundo. Las fallas que nosotros normalmente conocemos, Romerá aquí en Colombia, un poco de nombres de fallas, están en los primeros, las que producen sismos en los primeros 15 a 20 kilómetros nada más. Este sismo ocurrió a 100 kilómetros. No tiene nada que ver las fallas que solo están arriba en 15 kilómetros con un sismo que ocurre a 100. ¿Listo? Entonces, ahí hay dos diferencias importantes. Mientras el sismo de La Guaira, los sismos de La Guaira, están relacionados a un sistema de fallas que es una de las fallas más veloces que hay en el planeta, una de las fallas más peligrosas del planeta, que se llama la falla Boconó. Esa es una de las fallas que tienen por su característica geológica una de las mayores velocidades registradas en el planeta. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es una de las fallas que tiene la amenaza más alta probable en términos de la magnitud que puede generar. O sea, comparable con la falla de Anatolia por ahí en Turquía, etcétera. O sea, es una falla, una mega falla, ¿cierto? Eso se llama la falla Boconó. ¿Eso qué quiere decir? Que Venezuela, y hablando en términos de lo que hablamos ahorita de la vulnerabilidad, Venezuela, por amenaza, se sabe que la falla Boconó es una falla muy activa, con una gran amenaza, es capaz de producir sismos gigantes, terremotos gigantes. Eso quiere decir, en Venezuela hay una conciencia de que esa falla, tarde o temprano, iba a haber un terremoto de esa magnitud. Eso se sabía.
El tema es que los daños ocurren en una zona donde la vulnerabilidad pasó por encima de la amenaza. O sea, no tuvieron en cuenta la amenaza y construyeron de cualquier manera, ahí está el resultado. Entonces, ¿por qué es tan catastrófico? Precisamente porque la vulnerabilidad no tuvo en cuenta la amenaza. Se hicieron vulnerables sin tener en cuenta la amenaza. Geólogo, gracias por esta explicación muy importante, sobre todo para empezar a difundir este fragmento en redes sociales, porque hay mucha desinformación, como bien usted lo dice. Algo que me llama mucho la atención de lo que usted estaba diciendo es que tiene mucho que ver, digamos, el tema del Pacífico y parte de su currículum, digamos, de sus estudios. Usted ha estado en esa zona de subducción del Pacífico colombo-ecuatorial, si no estoy mal, ya usted me corregirá. ¿Por qué es importante, geólogo, entender precisamente esa zona y así lograr enlazar la amenaza precisamente sísmica del suroccidente colombiano? Ok, y ahí, mira, esa pregunta es, yo creo que ahí es donde está la clave de todo, y es un poco lo que hay que transmitir a las personas. Y es que el término de amenaza, que es lo que nosotros deberíamos saber, es que estamos en una zona con amenaza sísmica alta. O sea, eso es de perogrullo. O sea, no hay nada más que decir. Estamos en una zona donde la amenaza es alta. ¿Por qué? Porque toda la margen pacífica desde la Patagonia hasta nosotros, que se termine, digamos, esta margen, está sometida a un proceso geológico de muchísima energía. Y se los voy a poner de forma muy simple. O sea, ustedes ya el término subducción me imagino que lo han escuchado por todas partes, una placa se mete bajo la otra, etcétera. Pero lo voy a poner en términos numéricos para que entiendan, digamos, para que puedan visualizar por qué es tan peligroso. La placa oceánica, que es la placa que tenemos nosotros al occidente, ¿cierto? En el mar, en el Pacífico, esa la llamamos la placa Nazca. Ese es el nombre que tiene técnico, la placa Nazca. Es una porción de placa pequeña que nos separa, digamos, de lo que es la gran placa pacífica, que es la que controla el famoso cinturón de fuego del Pacífico. ¿Listo? Entonces, una porcioncita de esa placa se llama la placa Nazca. Nosotros estamos ahí. Esa porcioncita de placa, se mueve en dirección con respecto al continente suramericano que nosotros estamos, a toda la masa suramericana, se mueve en dirección hacia el este. O sea, se mueve en dirección hacia los llanos orientales, ¿cierto? En esa dirección se mueve. Entonces, ¿a qué velocidad se mueve? Más o menos a unos 7 centímetros por año. A esa velocidad se mueve toda la placa. O sea, que debajo de nosotros hay una placa que se está moviendo alrededor de 7 centímetros por año. Eso es un montón. Imagínense la cantidad de energía que yo requiero para mover un continente debajo de otro, en términos de tamaño, 7 centímetros por año, ¿cierto? Eso es un montón de energía. Entonces, toda esa energía, ¿cómo se distribuye? O sea, ¿qué hace la naturaleza con toda esa energía? Entonces, esa energía tiene que transformarse. Recuerden que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, se transforma en procesos geológicos. Y los procesos geológicos tienen que ver, por ejemplo, con cambios de temperatura. Entonces, genera magma y ese magma genera volcanes, por ejemplo. Eso es un típico producto de la subducción, que se generen volcanes. Por eso, en la región, desde la Patagonia hasta Colombia, toda la cadena andina tiene volcanes, porque la placa que se estaba hundiendo, cuando llega a la profundidad que hablábamos recién, de unos 100, 120 kilómetros, llega a su punto de fusión y comienza a derretirse literalmente. Y esas porciones de magma que se están derritiendo de la placa que está entrando en el manto, produce la línea de volcanes. Por ejemplo, aquí en Colombia, la placa nuestra de Nazca, la porción de placa que nos corresponde, está entrando por debajo del continente más o menos con unos 30 grados de inclinación. Eso hace que a la distancia desde donde termina el continente y comienza el océano hasta donde están los volcanes son más o menos 250 kilómetros. Entonces, a 250 kilómetros de la mar están los volcanes. Por eso están en el eje de la cordillera central la mayoría. Desde el Galeras, todo el Parque del Ruiz, etc. Listo. Entonces, eso tiene que ver con el proceso que genera la subducción. Entonces, dentro de ese proceso hay una parte de la energía que se gasta rompiendo la placa oceánica. Esa placa oceánica es una placa muy rígida, pero cuando comienza a calentarse, al entrar cerca del manto, comienza a romperse. Uno de esos procesos de ruptura es nuestra famosa fuente sísmica del eje cafetero. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores
quisiera preguntarle sobre lo que usted está explicando en este momento y puede haber una relación de los volcanes, o sea, cuando hay este movimiento de una placa entrando en la otra, porque tenemos activo desde hace algún tiempo. Yo recuerdo que fui de los últimos turistas que pudo subir a 5.300 metros en el Nevado del Ruiz. Luego prohibieron por todo lo que comenzó a pasar y ahora está muy activo Puracé. Entonces, ¿será que los volcanes también son una manifestación de lo que está ocurriendo muy abajo en esos choques de subducción de las placas? Son como, digamos, reacciones que a veces no sabemos leer y que solo ustedes, los geólogos que están analizando, estudiando, compartiendo publicaciones, investigaciones, que tienen los sensores colocados en los volcanes, que hay información gracias a la tecnología y a todos estos registros, pues información muy acertada. Pero me surge cuando usted está hablando de esto, también sí, ¿por qué está en este momento activo Puracé? ¿Por qué se activó Nevado del Ruiz? Y hemos tenido catástrofes en estas dos regiones, en estos departamentos. Bueno, entonces mire, ahí regresamos un poco al tema del fenómeno. Como les explicaba, como para hacerlo de forma sencilla, simplemente hagan una abstracción mental e imagínense la placa oceánica, ¿cierto? Una losa de material muy duro, muy denso, que está sumergido debajo del continente suramericano donde nosotros estamos y se está inclinando con unos 30 grados hacia abajo, ¿cierto? Entonces, tarde o temprano, con ese ángulo y moviéndose 7 centímetros por año, va a llegar hasta el manto. El manto es una zona muy caliente donde esa placa, por su composición, va a cambiar, va a empezar a fundirse, va a pasar de ser muy sólida y va a pasar a un estado semilíquido hasta que se funde y se convierte en magma. Entonces, cuando llega a una zona muy caliente que tiene que ver con el punto de fusión de los minerales que componen la placa, empieza a fundirse. Entonces, en esa línea de fusión se forma el magma y los magmas empiezan a ascender por un tema, digamos, básicamente de densidad y pueden llegar hasta la superficie formando volcanes. ¿Eso qué quiere decir? Que los volcanes son una manifestación del proceso. Los sismos que ocurren desde la línea de los volcanes hasta donde la placa comienza a sumergirse están relacionados al mismo proceso de subducción. O sea, todo está conectado con un proceso mayor. La Tierra nos habla, geólogo, la morfología también. Es un proceso global, ¿cierto? Entonces es un proceso macro. Entonces el proceso macro produce fundición que produce volcanes y produce esfuerzos a fuerzas del contacto de la placa con cuando va tratando de sumergirse que le producen fracturamiento y ese fracturamiento produce puentes sísmicos. Entonces, en ambos casos, el mismo fenómeno tiene las dos amenazas intrínsecas, la liberación de energía vía volcanes o la liberación de energía vía terremotos. En el eje cafetero, pues vivimos en una zona donde las dos actividades del mismo proceso se manifiestan. Una zona de volcanes activos y una zona de sismos, de fuentes sísmicas activas. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos viendo, en general, un proceso de subducción que está activo por sus manifestaciones. Geólogo, esto que usted nos está mencionando me parece muy importante que lo interioricemos y precisamente usted está mencionando el tema de las placas y usted ha estudiado la sismotectónica durante décadas. Para quien se pregunta en este momento, ¿se puede o no predecir un terremoto con fecha establecida? Es decir, en el rango de estas próximas semanas, de este mes, ¿podemos saber cuándo, dónde o esto es mentira? Bueno, mira, es tan simple como esto. Mira, imagínate, o sea, lleguemos a una conclusión juntos. Y es que es un fenómeno de tanta magnitud, con tantas aristas, si se quiere, o sea, con tantas incertidumbres, que sería casi imposible digamos, para los medios que tenemos en el momento, poder saber exactamente cuál es el instante en que esa energía se va a liberar. O sea, lo que sí sabemos es cada cuánto en términos geológicos se pueden repetir, por un tema estadístico, nada más. Es más, y se lo pongo con el ejemplo de lo que nos ocurrió recientemente. Yo hace unos pocos días escribí una nota que me gustaría hacérselas llegar porque tiene que ver un poco con esto. Con esta nota lo que yo digo es que Manizales, porque le dice específicamente para Manizales, pero pues aplica para las ciudades de La Cafetera y Cali, recibieron
digamos, por fuera de la probabilidad matemática, recibieron su sismo máximo. La estadística lo que decía es que ese sismo debió haber ocurrido en tiempos futuros, porque esa fuente sísmica se debe repetir cada 150, cada 200 años, ya por su magnitud. Recuerden que los sismos, las fuentes sísmicas repiten magnitudes pequeñas frecuentemente, entonces es muy normal que haya sismos de 2, de 3, de 4 seguidos, hasta diarios. Y entre más alta sea la magnitud, los tiempos de recurrencia, los tiempos de retorno se alargan. Es decir, un sismo como el que tuvimos de 7.5, lo normal es que la fuente le cueste cerca de 200, 150, 200 años volver a repetirlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la estadística. Pero el sismo ocurrió antes. ¿Eso qué quiere decir? Que aún conociendo la fuente no teníamos cuándo saber que iba a ocurrir hace 8 días, ¿cierto? O sea, es imposible. O sea, en este momento, en ninguna fuente sísmica del planeta se puede hacer una predicción exacta sobre cuándo va a ocurrir un sismo y menos el máximo. O sea, yo te podría decir, por ejemplo, que en el Nido Bucaramanga, que es muy repetitivo, la estadística me dice que al año hace 2 sismos de magnitud 5. Eso cualquiera lo adivina, porque es una estadística básica y la fuente es muy prodigiosa en eso. Ahora, si me preguntas, ¿cuándo va a ocurrir el sismo máximo en el Nido Bucaramanga? Te digo, no tengo ni idea. No es probable. O sea, te puedo decir cuándo desde la estadística podría ocurrir en los próximos 50 años, en los próximos 100 años, pero nada más. Y mire que frecuentemente le erramos, tanto que a esta fuente del eje cafetero estábamos esperando el sismo máximo en tiempos muy remotos y ocurrió hace 8 días. Nadie estaba preparado para que ocurriera. Si hubiera sido así, no nos hubiera pasado nada, estaríamos protegidos. Pero claramente no sabemos cuándo. Sí sabemos cuándo que va a pasar, eso sí, el registro geológico en eso es exacto, va a pasar porque ya ocurrió en el pasado. Eso lo llamamos amenaza porque sabemos que se va a presentar. Por eso existe el tema del riesgo sísmico, porque el riesgo sísmico lo que dice es, yo me preparo ante la eventualidad de que pase. Ahí es donde está la diferencia. Entonces, yo no sé cuándo va a pasar, pero sí me puedo preparar por si pasa. Entonces, el riesgo sísmico se trata de eso, de anticiparse al hecho de que pase. Si no pasa, pues todos felices y no hay problema. Pero si pasa, ahí es donde yo tengo que estar protegido y decir, menos mal, hice lo necesario para protegerlo. Geólogo, Pregunta, no existe manera de anticiparse. nos dice Oscar, formula una pregunta que si estos detectores o estas aplicaciones, sismodetector o terremoto, sirven para buscar un punto de encuentro oportunamente. ¿Qué podemos decirle al respecto? Pues bueno, mira, tendría uno que pensar es cómo funcionan, ¿cierto? Cómo funcionan las alarmas. Y recuerden que como la energía sísmica lo que hace es viajar en el espacio, ¿cierto? Viaja en el espacio desde el epicentro hacia las regiones lejanas, pues uno tiene un tiempo en que esa onda sísmica le llegue. Entonces, si el sismo ocurre en este momento de nuevo en la zona de San José del Palmar, en la proyección superficial que era San José del Palmar, y desde ahí comienza uno a medir la onda que se propaga, cuando llega a Pereira o a Cali, llega por ejemplo primero que a Manizales, porque estamos un poco más lejos. Y a Bogotá, pues obviamente llega mucho más lejos. Entonces, ¿qué hacen estas aplicaciones? Es que cuando hay ciertos sensores, porque los teléfonos, en este momento, algunos de los teléfonos inteligentes tienen unos aparaticos o unas Acelerómetros. que se denominan acelerómetros, o sea, son capaces de medir el desplazamiento, el movimiento de uno. Entonces, hay programación dentro del teléfono que sabe que hay una vibración adicional a la normal. Y si no es uno el que está vibrando, sino que es un conjunto de teléfonos que lo están haciendo al mismo tiempo, él detecta ese movimiento como una anomalía y la reporta. Entonces, eso, digamos, es interesante y es porque le da a uno algunos segundos, porque las ondas viajan a una velocidad muy alta y la diferencia que hay entre Pereira y Manizales son solo segundos. Entonces, los primeros que la sienten son los que le van a avisar a los siguientes, ¿cierto? Pues los primeros teléfonos que están cerca al primer frente de onda sienten el evento y son los que van a disparar la alarma para los que estamos lejos, para los que estamos en Bogotá. O sea que nosotros en Bogotá sí las alarmas funcionaron porque estábamos con un tiempo suficiente para que se activara el protocolo de aviso. ¿Cuánto tiempo tiene uno? Segundos, porque la propagación es rápida, o sea, no son minutos, son segundos. Pues aún ¿Aproximadamente cuántos segundos, geólogo? es que depende un poco de la velocidad de propagación de la onda y la distancia que estés, ¿cierto? Ahí sí depende mucho de cómo estés y dónde estés y dónde ocurre. Pero si uno está encima del epicentro, no tiene tiempo. Está, prácticamente lo siento primero que el celular porque ya está uno corriendo cuando está el celular sonando.
Si uno está lejos, por ejemplo, en este caso con el sismo que recién ocurrió y nosotros estamos en Bogotá, ahí tenemos una franja de segundos importante. Incluso aquí hubo mucha gente que pudo desplazarse antes de que se sintieran, digamos, los frentes de onda de mayor energía. Entonces, la gente se dio cuenta antes de que ocurriera. Algunos, ¿cierto? Los que están muy pendientes del teléfono, etc. Pero algunos despistados como yo nos dimos cuenta ya cuando estábamos en medio de la ola, ¿cierto? Ya en la energía máxima. Entonces, eso básicamente sí, la tecnología en este caso ayuda muchísimo, pero de nuevo, esos 2 o 3 segundos a veces salvan un montón de vidas, porque son decisiones que se toman de conseguir un lugar seguro, recuerden que en este tema hay 3 posibilidades de acción de las personas que son o huir, o pelear, o paralizarse, ¿cierto? Entonces hay personas que huyen a tiempo, otras que fríamente toman una buena decisión y controlan lo que están haciendo, y otras que simplemente se paralizan a pesar de que tengan el sistema que les avisa, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ver mucho, muchísimo, es Por eso es importante los simulacros, para saber cómo se va a reaccionar, por dónde es la parte más segura, que no hayan partes de la fachada que puedan estar cayendo. Creo que eso es supremamente importante y hay que estarlo realizando constantemente, porque como usted bien lo dice, nuestro planeta es dinámico. Claro, claro, pues mire, y en ese sentido, hay un concepto que yo hace mucho tiempo no lo escucho, pero que lo escuchaba cuando recién comenzaba en esto, ya cuando era estudiante, y es que se hablaba de los mapas de riesgo en la casa. O sea, cuando uno es consciente de que tengo una amenaza sísmica, pues ya sabemos, ya digamos eso, ya crecimos y esta generación va a crecer con este terremoto, así como crecimos nosotros con el del eje cafetero y el de subducción vieja. Entonces, uno, lo primero que tiene que hacer en la casa es evaluar realmente cuál es su estado de protección. O sea, por ejemplo, si tengo bibliotecas que se van a caer, televisores colgados a la pared que se puedan colapsar, si mi cama está contra una ventana y tengo los vidrios encima de la cabeza, etcétera. Todo ese tipo de cosas, a eso lo llaman un mapa de riesgo en casa, ¿cierto? Saber cuál es la ruta de evacuación que tengo que tomar, saber si mi edificio, las escaleras son seguras, porque regularmente las escaleras a veces son más peligrosas que el mismo edificio en sí, porque no necesariamente son estructurales. Entonces, si el edificio es sismo resistente, por ejemplo, acá en Bogotá mucha gente hoy se pregunta si su edificio es sismo resistente. No tienen ni idea. O sea, hacen una inversión de 1.500, 1.800 millones que vale un edificio ya en clase media alta en Bogotá y no saben si ese edificio es sismo resistente. Y están en un piso 15, 16. ¿Cómo se dan cuenta que es sismo resistente? Cuando pudieron evacuar y llegaron hasta la calle. Entonces uno dice, ah, ¿ya para qué? ¿Cierto? Ya ahí obviamente el edificio sí lo era, se comportó bien, pero ellos no tenían ni idea. O sea, ellos asumieron la vulnerabilidad con desconocimiento de la amenaza totalmente. Entonces, en muchos casos, la misma población, nosotros mismos tomamos decisiones erradas. Compramos casas, compramos un apartamento y no nos hacemos las preguntas simples. Estamos en una zona de amenaza sísmica, yo quiero saber lo básico. Este edificio es sismo resistente, con qué norma fue construido y cuál es mi ruta de evacuación y cuáles son los protocolos que yo tengo que tener en casa básicos, como por ejemplo no colocar cosas altas que me van a caer encima, no colocar la cama cerca a ventanas, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas que son de la cultura de una zona con amenaza alta no se toman en cuenta porque nosotros perdemos la conciencia rápido. O sea, este sismo se va a olvidar en la siguiente generación. Ya la siguiente generación no se acuerda de los daños ni todo lo que ocurrió. Entonces, el problema que nosotros tenemos es un problema cultural, de que no sabemos convivir con la amenaza. Geólogo, tengo una pregunta aquí de Andrea Pachón, que pregunta que si un sismo de esa intensidad se puede repetir nuevamente en la ciudad de Cali. Ok, mira, volvemos otra vez a repetirle, Andrea, que una cosa es la magnitud, otra cosa es digamos, los daños, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta eso. O sea, cuando hablemos del sismo hablamos de magnitud, porque esa es la energía, el tamaño. O sea, el sismo es el tamaño de la magnitud. Y los daños son la intensidad. ¿Listo? Entonces, si se repite la intensidad, o sea, si se repite la magnitud, sí, claro, es una fuente que está activa. O sea, es obvio, se va a volver a repetir. ¿Cuán- ¿Cuándo podemos esperar que esta fuente vuelva y genere su sismo máximo? Según la estadística, que ahora se acortó seguramente, 100 años, 150 años. Pero mire que la naturaleza nos sorprende y nos sorprendió en este anticipando la magnitud máxima, ya que eso no sabemos. O sea, claramente sí se va a repetir. Ojalá no en esta generación ni en las siguientes de nuestros hijos, pero claramente se va a repetir en algún momento.
¿Puede repetir sismos de magnitud inferior? Sí, claro, puede repetir magnitudes en meses, puede haber un sismo de magnitud inferior a 7.5. Sí, claro, la fuente está activa. La fuente está activa y es capaz de producir terremotos, está clarísimo, no hay ninguna duda. Ahora el tema es, con el tema de la intensidad. Por ejemplo, en Cali se va a repetir la misma intensidad, o sea, puede haber otra vez daños. ¿De qué depende? De que responsablemente evaluemos la ciudad con respecto a esa amenaza y se proteja para ese tipo de amenazas. Ya sabemos que probablemente no se repita en largo tiempo este sismo de magnitud 7.5, pero la naturaleza nos sorprende. Si llegara a volver a pasar, Dios quiera que no, en términos de pocos años, ¿será que con esta experiencia sabemos cómo cuidarnos para el próximo y decirle a la gente tranquila que ya toda la ciudad de Cali está protegida para el próximo evento mayor? Porque construimos mejor, porque recuperamos la ciudad de forma correcta, porque nos anticipamos a lo que puede pasar, o de nuevo nos vamos a exponer de frente y vamos a ponerle la cara a un monstruo que no le conocemos la cara. Entonces, ahí es donde está la diferencia, es en cómo nosotros asumimos la amenaza y cómo nos hacemos ante ella no vulnerables. O sea, cómo disminuimos la vulnerabilidad ante esa amenaza que conocemos. Lo que no podemos hacer es olvidar de que existe la amenaza. Ese es el peor error que podemos cometer. Teólogo, algo que me parece y que me llama muy importante porque me llamó mucho la atención es que usted decía, debemos evaluar, digamos, ese plano de nuestra casa, cuál es la zona segura, cuáles son las zonas no seguras, cuáles son, digamos, esos implementos del hogar que se me pueden caer. Y aquí se me ocurre algo y es, existe, no lo sé, geólogo, usted nos dirá, mapas de microzonificación sísmica por ejemplo, como en Cali. Yo creo que de ahora en adelante, de no haber esto, es muy importante que uno como ciudadano también sepa cuáles son esas zonas, ¿no? Donde se afecta más. ¿Son fáciles de adquirir y son fáciles de interpretar? Claro, sí, mira, ahí hay una cosa, digamos que a mí me causa un poco de dolor. Y es que las primeras ciudades que tuvieron microzonificación sísmica fueron Bogotá y Cali, y en términos prácticos, de las modernas. Y era más o menos el orgullo del sistema institucional del país, poder protegido sus dos ciudades más grandes, más importantes, digamos, dejando a Medellín ahí un poco al lado, ¿cierto? Pero digamos, ¿por qué? Porque son dos ciudades que tienen una amenaza sísmica muy importante. Entonces, Bogotá fue la primera y Bogotá creó el sistema, o sea, creó la metodología para hacer. Y después vino Cali, en el que yo participé. Entonces, sabiendo que yo estuve adscrito a ambas microzonificaciones como funcionario en Geominas. Y, y, y en ese momento estaba como sismólogo de la Red Sismológica Nacional, así que, digamos, estaba en el entorno del proceso. Entonces, un poco lo que sabemos es que la microzonificación sísmica sirve precisamente para que la población, no solo las autoridades, sino la población, entienda cuál es la distribución, digamos, de la amenaza en el territorio. Es decir, si yo compro en el barrio X en Cali, yo tendría que saber el tipo de suelo que tengo y cómo es la respuesta a un evento sísmico de la fuente del eje cafetero profundo. Entonces, si el constructor me dice, señor Carlos Alberto, mire, yo le voy a vender un apartamento de 7 pisos, pero acá la microzonificación sísmica dice que puede haber terremotos de magnitud 7.5 y que un edificio de 7 pisos se va a comportar de esta manera y no colapsa, yo le puedo asegurar que está diseñado para no colapsar. Usted toma la decisión si lo compra o no lo compra. Pero si el constructor me dice, en este suelo yo no puedo construir sino 5 pisos máximo, eso es la restricción que pone la norma, y me están vendiendo un edificio de 15 pisos, es decir, me lo están vendiendo por fuera de la norma, yo como comprador tengo la opción de decirle, señor, no me interesa, muchas gracias, yo me protejo. Pero pero pocas personas asumimos ese comportamiento. Entonces ahí viene una cosa que Geólogo, justamente le iba a decir eso. Normalmente la emoción de uno comprar casa, apartamento, uno no piensa en eso. O sea, yo creo que muchas de las personas, Carlos Alberto, que están siendo afectadas en la ciudad de Cali con las viviendas en las que hoy tuvieron que salir solo con lo que tenían puesto, porque son vulnerables, porque puede colapsar en cualquier momento esa edificación, nunca se hicieron estas preguntas que hoy nos está diciendo Jairo. Y también se conocen muchos casos, geólogo y Marian y amables oyentes, de personas que compraron sin ninguna de sin ninguna de esas orientaciones y luego empezaron a modificar su apartamento internamente.
sin pensar en la carga que tiene, digamos, el edificio sobre columnas. Y a veces las tumban, en el momento no pasa nada, pero en el momento de un sismo definitivamente vemos las consecuencias. Bueno, entonces mire que ustedes ahí me dan pie para un concepto que es simple. Mire que eso es un tema de cultura de amenaza, ¿cierto? Es un tema cultural. ¿Por qué? Porque olvidamos la amenaza, o sea, no somos conscientes. Y le echamos la culpa también a la institucionalidad. Recuerden que los alcaldes son alcaldes de 4 años. ¿Cuántos alcaldes sufren una tragedia como esta? Muy poquitos, ¿cierto? O sea, cada tanto le toca a uno. A ese le toca la responsabilidad de ver de toda esta emergencia que estamos pasando, la reconstrucción, todo eso. Pero muchos pasan en blanco, o sea, eso es prácticamente el juego de la ruleta rusa. O sea, sabemos que en algún momento la bala va a ser disparada, pero aún así jugamos, o sea, jugamos con la vida por ignorancia seguramente, pero también por un tema cultural, porque nos olvidamos de que estamos en una zona de amenaza sísmica. Y claramente la discusión que si es alta, es media, es irrelevante. La amenaza sísmica ya se manifestó y hubo muertos y hubo destrucción, o sea, ahí no hay nada que hacer. Estamos en una zona de amenaza sísmica. Así como existe la amenaza volcánica, que es inevitable, o sea, tarde o temprano, uno de nuestros volcanes va a ser un desastre para las ciudades que están en amenaza volcánica, o sea, tarde o temprano. Entonces, el tema es un tema cultural. Nos exponemos de forma irresponsable, de forma ignorante, a una amenaza que está ahí, que es geológica, que es el planeta, que no le importa si estamos o no estamos, simplemente la amenaza está ahí y nosotros nos hacemos vulnerables exponiéndonos con nuestras decisiones. Compramos en una zona que no se debe, permitimos que se construya de la manera que no se debe, hacemos lo que vos decís de cambiar la estructura de una casa porque no me están viendo los curadores, entonces voy a poner un piso adicional para que no se vea y cargo la casa con un piso adicional. O sea, ese tipo de cosas, cuando uno ve el desastre, por ejemplo, a mí que soy cercano a Manizales, yo Cali, digamos, lo conozco bien, pero tendría que ver las zonas, qué fue lo que pasó, pero conozco el caso de Manizales. Claramente la zona de destrucción de Manizales era muy obvia, o sea, era evitable gran parte de lo que pasó. La pregunta es, a pesar de que Manizales le pasó muy poquito, pero la pregunta es, ¿en Cali estábamos preparados para responder? Sí, claro que estábamos preparados porque lo sabíamos. ¿Ese conocimiento lo usamos para proteger a la gente? Claramente no. Así de sencillo. Algunos sí, algunos no. Y donde no, claramente están los hechos. O sea, la naturaleza se manifiesta y los hechos son los hechos. El resto es simplemente gente hablando, diciendo cosas, pero en lo que es real es que la amenaza se manifestó y los daños, la intensidad está clara. Hay daños, hay colapsos, hay muertos. ¿Por qué? Porque nos protegimos mal. Claramente la microzonificación falló. Y geólogo Jairo Alonso Osorio Naranjo, pues queremos agradecer inmensamente su participación hoy en Nuestro Oxígeno, La Vida en Nuestro Medio. Este programa tiene 20 años. Aquí hemos tenido muchos geólogos como el doctor Gabriel París Quevedo, que en paz descanse, que nos ilustró muchísimo sobre las amenazas, por ejemplo, del volcán Machín y muchas otras, porque él fue también, eh, llamémosle así, padre de muchos mapas de microsismicidad en el país. Por lo tanto, pues aquí lo tuvimos hablándonos sobre prevención, sobre las amenazas que hay en diferentes regiones. Por lo tanto, pues espero tenerlo nuevamente en este programa. Para nosotros ha sido un honor tenerle aquí para ilustrar en este momento en que todos estamos preguntándonos, formulándonos cualquier cantidad de preguntas, pues respuestas que sean orientadas por un hombre de 28 años de experiencia, geólogo, con especialista en sismotectónica. Muchas gracias. Pablo Alberto, muchísimas gracias por el espacio. Estoy a sus órdenes para futuras charlas con respecto a este tema y me anexo el saludo a la familia del doctor Gabriel París, que fue mi maestro en Injamines y afortunadamente, digamos, para los que estuvimos en esa generación, lo conocimos en estos temas de amenaza y obviamente le debemos gran parte de lo que hoy día somos. Así que muchísimas gracias y de nuevo estoy a su entera disposición para futuras charlas. Gracias, geólogo, por su tiempo, porque usted hoy desde la ciencia nos instruyó respecto a lo que tenemos bajo nuestros pies, la tierra, también lo que ocurre cuando hay movimiento y sobre todo la importancia de trabajar, Carlos Alberto, en
estudios, ojalá previos, y que nosotros como ciudadanos también seamos conscientes a la hora de adquirir un terreno, una propiedad. Porque la prevención puede salvar vidas, el conocimiento también. Muchas gracias, amables oyentes, en nombre de la ingeniera ambiental Mariana Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos y todo el equipo de Nuestro Oxígeno. Este servidor Carlos Alberto Ramírez le decimos muchas gracias. Honramos la memoria de todos los que se nos fueron. La reconstrucción está en marcha y estamos en modo solidaridad.